Primero de Samuel, capítulo 30, ¿lo tenemos todos ahí? Versículo 1, por favor, mírelo, sígame con su vista, por favor. Vamos a prestar atención a la historia. Voy a relatarle, voy a leerla para que ustedes se empapen de esta historia. De hecho, voy a leerla ahorita, pero después la voy a desglosar en 4 pedazos, esta historia. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 10. Bienvenidos sean todos, cada uno de ustedes a la casa de Dios, y vamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido, escuche bien, habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie, escuche, se habían dado a muerte, aún nadie había muerto, se los habían llevado cautivo, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante solo con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vamos a orar. Padre, fiel eres tú, bueno eres tú. Gracias porque tu palabra nunca, Señor, nunca vuelve vacía, siempre tiene poder, autoridad, siempre en ella hay majestad, hay gloria, hay algo precioso. Gracias porque esta palabra, Señor, va a tocar el corazón, va a tocar la vida, va a profundizar en lo más profundo, hasta los tuétanos, nos va a levantar, nos va a fortalecer. Yo sé, Señor, que este mensaje es el mensaje que tú quieres para tu iglesia esta mañana. Yo sé que vas a sorprendernos, vas a animarnos, a sostenernos, a alentarnos, a avivarnos. Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, solo soy un vaso. Espíritu Santo, yo quiero ser un vaso. Perdóname si en mí hay iniquidad, falta, pecado. Perdona mis iniquidades, mis faltas. Sana mi corazón, Señor, mi mente, mi ego. Sana y quita de mí, Señor, todo lo imperfecto, y tú glorifícate y usa este vaso para bendecir a tu pueblo, Señor. Los corazones, prepara los oídos, la mente, Señor, todo lo que esté turbado, todo aquello es interrupción, todo aquello diabólico, satánico, espiritual, el ambiente en el cual aún se quiera apoderar de este lugar, eso que quiere venir a estorbar, esa preocupación, esa ansiedad, esas cuestiones en la mente, Señor. Ahora cautiva todo eso, quítalo en el nombre de Jesús, y haznos libres en el nombre de Jesús, y que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos ayude, y que tu palabra nos sostenga en el nombre precioso de Jesús. Decimos todos amén y amén y amén. Gloria a Dios, hermano, porque tenemos la bendición de poder estar en la casa de Él, y tenemos la bendición de poder escuchar el mensaje libremente, tener la bendición de poder escuchar la palabra, y la palabra nos hace libres. ¿Cuántos creen esto? La palabra de Dios nos hace libres, la palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos hace, diga conmigo, nos hace libres. Es lo que hace la palabra. Mire, la historia es simplemente, si usted lee la Biblia, usted lee historia, porque es un libro de historia. Pero cuando usted cree esta historia,
y le cree a Jesús, le cree al Señor, usted empieza a entender que la historia empieza a cobrar vida, porque hay una fe, la que viene por el oír y oír su palabra, y la palabra nos empieza a hacer libres. Entonces aquello que era historia se convierte en vivencia, se empieza a convertir en un reflejo, en una voz, y entonces esa voz nos cambia. Por eso salimos motivados. Por eso a veces llegamos y decimos, wow, muchas veces yo leí esto, pero empezamos ahora a verla de otra manera, la palabra, y es dejar que la voz de Dios nos hable a través de ella, a través de esta palabra que Dios nos hable. Entonces cada vez que venga acá, dile, Señor, ¿qué me vas a hablar? Pastor, ¿qué va a predicar? Ojalá que el pastor predique bien hoy. No, Señor, ¿qué vas a hablarme a mi vida? ¿Qué vas a hablarme? No importa que sea otro predicador, que sea otra persona. Si la palabra es predicada, no importa por quién, el mensaje tiene un propósito y nos cambia. Diga amén. Yo quiero hablarte hoy, esta mañana, y voy a tratar de romper esto en récord. Voy a tratar de romper esto en récord para que al final usted sea ministrado y al final tengamos un pequeño espacio para celebrar a nuestra hermana Marta Sánchez, y que tenga ella un tiempecito donde se le pueda bendecir para este gesto de las damas, ¿no? A todas, que Dios les bendiga. Yo quiero hablarte este tema, y he titulado este tema, yo siempre digo eso, a lo mejor usted piensa que no, pero yo siempre batallo con el título, y yo puse este título, bendecido, en días malos. Diga conmigo, bendecido en días malos. No sé si usted o yo a veces podemos pensar así, ¿hay días malos? Dígame sí o no hay días malos. Creo que hay días malos que nos topamos con ellos, pero yo quiero hablarte esta mañana bendecido en los días malos, o bendecido en días malos, como usted quiera acomodarlo a su vida. Yo quiero hablarte de esos días que somos bendecidos, aunque son días negros, son días difíciles, complicados. Verdaderamente David, cuando leímos la historia, por eso leí toda la historia para que usted se empapara un poquito en ella. A lo mejor hay algo que se le escapó, pero ahorita voy a desglosarlo para que usted empiece a recapitular y empiece a saborear esto. Verdaderamente David estaba enfrentando, hermanos, uno de los días más difíciles de su vida. David había tenido muchos días difíciles, pero este momento, esta historia, yo encontré en la Biblia que era una historia difícil, una historia complicada. Y ese seguramente es uno de los días malos que muchas veces escuchamos a David hablar de días malos en los salmos. Si usted analiza los salmos, David también habla de días malos. David no habla solamente de gloria y de bendición, y no habla solamente David de canto y de glorificar. David también en los salmos habla de días malos. Y yo creo que lo que se plasma en los días malos de los salmos, aquí lo podemos entender en esta historia, que también David tuvo días malos, y aquí es uno de ellos. La ciudad donde él vivía, empiezo con la introducción pensando qué estaba pasando antes de la sinopsis o el contexto de todo, ¿no? La ciudad donde vivía la familia de David, junto con las otras familias de sus valientes, de los guerreros. Había 600 hombres valientes que estaban con David. Estaban las familias de David, estaba la esposa de David, estaban los hijos de David, estaban las esposas y los hijos de los 600 valientes de David. Cuando ellos llegan a la ciudad de ellos, después de un tiempo de guerra, después de un proceso, ellos llegan y encuentran quemadas las casas, quemada la tierra, las familias habían sido llevadas cautivas, los amalecitas habían robado a las esposas, se habían robado a los hijos, y el problema estaba grande. Había en la ciudad una grande tristeza, pues prácticamente lo habían perdido todo de la noche a la mañana. Habían perdido a sus amadas esposas, a sus amados hijos, sus familias, ya no estaban. Llegaron y encontraron vacía la ciudad. Seguramente muchos de nosotros también hemos vivido momentos o días difíciles, malos, pero a lo mejor no tan malos como los que vivió los guerreros de David en ese día. Había un dolor, había una angustia, posiblemente en esos momentos que eran momentos difíciles, que estaban pasando por momentos difíciles. No se comparan con algunos de los días difíciles de ustedes, porque podría decir, para mí fue más difícil esto que lo que pudo haberle pasado a ellos, pero ellos pudieran haber dicho, para mí estos fueron días difíciles, porque lo habían perdido todo lo que ellos habían producido, todo lo que ellos habían tenido. O sea, imagínense, todos los años de trabajo para levantar su casa ya no estaba, se la habían quemado, sus hijos ya no estaban, sus esposas ya no estaban, todo se había derribado enfrente de ellos. Pero había una historia, pero dentro de esa historia hay una gran lección que yo aprendí y que es muy importante. Yo he predicado
de esta historia en algunas ocasiones, pero no de esta manera como lo voy a hacer hoy. Yo quiero hablar de la bendición, la bendición que tenemos cuando llegan los días malos. Aprender a veces a superar los tiempos difíciles y aprender a depender solamente de Dios en los tiempos difíciles, porque en los tiempos malos nosotros no podemos hacer muchas veces muchas cosas, solamente depender de Dios. Aprender que en los tiempos difíciles solamente tenemos una ayuda, y es la ayuda del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted mire el contexto de cómo poder ser bendecido en días malos. Empiezo con el primer punto. Número 1, la primera bendición que tenemos nosotros en los tiempos malos. Y usted tiene que pensar en esto. Yo sé que a muchos les parecerá difícil entender esto. ¿Cómo es posible, pastor, que podamos vivir o pensar de esa manera? Pero yo les voy a demostrar, aún con la Biblia. Voy a abrir aquí el mensaje para tenerlo también en el iPad. Yo quiero que usted analice esto. Que la primera bendición que nosotros tenemos está en el 1 Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 4. Y dice de esta manera: vino pues a David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos, hijas, habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con las que estaba alzaron la voz, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Escuche bien lo que le voy a decir. Primer punto, la primera bendición que tenemos nosotros, la primera bendición que nosotros tenemos en los tiempos difíciles, es que en los días malos nuestras lágrimas nos van a causar restauración. Pastor, ¿cómo? En los días más difíciles solamente nuestras lágrimas pueden restaurarnos. Yo no sé si usted se da cuenta de esto, pero en los momentos duros, en los momentos crueles, ¿no se da cuenta que a veces llora usted y empieza a descansar? Empieza a sentir un descanso, un desahogo. Cuando está pasando por una situación difícil y lo único que tiene que hacer es algo, pero no sabe qué, y lo único que sale es llorar, clamar. Hermano, escuche, había 600 hombres que habían matado toda su vida, que sabían usar la espada, los arcos, que habían peleado con docenas, con centenares de personas, que habían hecho muerte y habían destruido, que no había escrúpulos en ellos. Eran asesinos. No estoy hablándole de hombres educados. Le estoy hablando de hombres que estaban con David, preparados para matar sanguinariamente, niños, mujeres, de todo. En el tiempo de la guerra se mataba todo, hasta las bestias, los animales. Ellos llegaron y arrasaban con todo, sanguinarios, hombres sanguinarios. Y cuando llegaron no encontraron nada. Todo estaba destruido. Ahora habían venido sobre ellos y le habían destruido sus casas. Todo lo que habían hecho, logrado, se había desaparecido la noche a la mañana. Me llama la atención que lo primero que viene, y la bendición que viene para nuestra vida, y Dios empieza a traducirla así, y dice que en el texto nos habla que David y toda su gente, en vez de esos hombres duros, rudos, esos hombres valientes que nadie les podía decir nada porque eran, usted sabe, ha visto las películas, esos hombres de guerra, acá marcados de la cara, con cicatrices, algunos sin un brazo, sin un dedo, sin una pierna, pero aún rudos. ¿Sabe qué hicieron? Vieron todo y en vez de salir en sus caballos corriendo a buscar a sus esposas, a sus hijos, a los asesinos, en vez de decir voy a asesinar a quien hizo esto, dice que empezaron a llorar hasta que les faltaron las fuerzas. Wow. Empezaron a quebrarse. Nunca habían llorado tanto como ese día. Dice que estaban sus corazones tan tristes, tan agobiados, y empezaron a llorar. No tuvieron vergüenza. Entre todos se miraban la dureza. Los duros de corazón empezaron a quebrarse, a llorar, y ni uno fingió ser fuerte, ninguno fingió ser inquebrantable, ninguno. Todos empezaron a llorar, y solamente el dolor de la pérdida le causó lágrimas. Su carácter empezó a menguar y solamente la misericordia de Dios los abrazó. Dice, lloraron amargamente. En los días malos que a veces vienen en nuestra vida, el Señor, usted lo único que quiere es que usted descanse. Según los psicólogos, según los que saben, dicen que el llorar es un descanso, es un reposo. ¿Sí o no? De repente viene algo en nuestra vida y no sé, lloré tanto que me siento ligerito, como que si las lágrimas nos quitaran 3, 4 kilos o litros del cuerpo, que nos sentimos como venados.
La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los tiempos malos, los días difíciles, tenemos que recordar que nuestro Dios está cerca de los corazones quebrantados. A veces hay tesoros en vasos de barro que nosotros no entendemos. Los vasos de barro cubren, protegen algo, pero hay un tesoro dentro de ahí. Y solamente hasta que ves dentro del vaso de barro es lo que te das cuenta que hay dentro, ¿no? Y esos hombres rudos no habían entendido el dolor todavía, hasta que Dios les permite que todo lo que amaban se les quitara. Entonces el quebranto vino, el desahogo vino. Cuando nuestro corazón está quebrado, hermano, cuando nuestro corazón está perdido, cuando estamos angustiados, cuando nuestras almas están viviendo angustia, a veces lo único que tenemos es que apasionarnos del quebranto. A veces tenemos lo único que apasionarnos de un momento a solas, de un momento de desahogo. Me llama la atención que cuando el Señor ve el quebranto, Dios nos concede el descanso a través de un proceso. Si usted recuerda en Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante, usted recuerda el acontecimiento donde iba Jesús en la ciudad llamada Naín, y ahí había un funeral que se estaba por realizar. Había familias que lloraban, había gente que estaba con una familia que era una mujer viuda. Escúcheme bien, la mujer era viuda y ella lloraba porque iba a ir a enterrar a su hijo, y era su único hijo varón. O sea, era una mujer viuda con un hijo varón. ¿Qué significaba? Que no tenía esposo y que no tenía hijo que le iba a ayudar, porque según la tradición el hijo es el que ayudaría a su madre, y ahora no tenía esposo ni tenía madre. Perdón, no tenía hijo, no tenía esposo ni hijo, perdón. Y déjeme decirle que cuando iba llorando esta mujer, Jesús pasó por ese lugar y vio el quebranto de la mujer, vio el dolor de la mujer, vio por un momento la situación que estaba viviendo, y todos podrían decir: Jesús, ni siquiera la mujer lo pidió. Jesús se le acerca a la mujer y la vio y se compadeció de ella y le dijo: no llores. Eso es lo único que le dijo: no llores. La mujer había llorado no sé cuántos días, no sé cuánto tiempo el hijo duró enfermo, no sé cuánto tiempo padeció esta mujer, primero el dolor del esposo y ahora el dolor del hijo. No sé cuánto proceso lloró tanto, cuánto tiempo se desahogó tanto, que cuando llega el Señor lo único que le dice: ya, no llores. Y yo quiero pensar esto. Vivimos hoy en día una generación que nosotros decimos: no, pastor, es que tenemos que ser fuertes y hermano, a veces nosotros en medio de las condiciones difíciles debemos ser como los hombres de guerreros David, entender que a veces tenemos que llorar hasta que se nos acaben las fuerzas, y eso no es malo, porque ahí viene bendición. ¿De qué manera viene bendición? Dios le dijo a esta mujer: no llores ya. ¿Sabes por qué? Porque viene bendición sobre tu vida. Viene algo que va a cambiar tu vida, viene algo que va a transformar tu vida, porque lo que has llorado, tus lágrimas, yo las he visto. Yo he visto tu quebranto. ¿Tú crees que el Señor no había visto a esta mujer? ¿Tú crees que el Señor no había visto el dolor de ella? Jesús conocía el corazón de esta mujer, conocía el quebranto de esta mujer que le había llorado a su marido y ahora le lloraba a su hijo. Jesús se acerca porque Él conoce el quebranto de cada uno de nosotros. Él sabe tus lágrimas por la madrugada, Él conoce tus dolores, lo que tú sonríes ahorita. A mí me puedes convencer, tu sonrisa me puede convencer, pero a Dios no le convence, porque Él ha visto tu quebranto, iglesia. Él ha visto tu dolor en tus madrugadas, Él ha visto tu dolor en tu soledad, cuando le has dicho: Señor, porque todo se ha desolado sobre mí, se ha destruido sobre mí. Dios ha visto cómo se ha destruido, se ha quemado tus sueños, se han quemado tus graneros, se han quemado tus casas. El Señor ha visto cómo tus hijos se han separado, cómo tu esposa, tu familia. El Señor ha visto el proceso de tu divorcio. El Señor ha visto el proceso de tu abandono. El Señor ha visto el proceso de que tú llegabas y tú venías contento, venías alegre a casa como los guerreros, y tú te encontraste con devastadoras noticias. No estaba tu hijo, no estaba tu esposa, tus animales ya no existían, tu casa ya no existía. Dios había mirado eso antes de que tú llegaras. Y ahora que lloras, el Señor quiere bendecirte en medio de tu quebranto, porque ahí es donde Dios quiere hablarte. Dios quiere que tú te vayas a ese lugar donde se ha destruido todo. Dios quiere que tú te acerques a ese lugar donde se ha destruido todo, y que rompas tu orgullo y que empieces a clamar y a llorar y buscar al cielo y entender que solamente en el quebranto vendrá bendición para tu vida. A veces nosotros no entendemos esta parte tan pequeña, pero ahí viene algo. Hay hombres y hay mujeres que no lloran nunca,
que cuesta trabajo de orar, porque tienen un orgullo muy grande, muy alto, pero el Señor a veces tiene que quebrarlo. ¿Y cómo Dios quebró el orgullo de los valientes? Quitándoles todo lo que tenían, quitándoles todo y les rompe todo el orgullo. Primera parte que quiero enfatizar sobre bendecidos en tiempos difíciles es esta. En los días malos nuestras lágrimas van a causar restauración. Diga amén. Si usted cree esto, hermano, usted tiene que pensar bien claramente que va a haber momentos crueles, pero van a venir momentos de restauración. Segundo, la bendición en los días malos, esa nos va a fortalecer. Somos fortalecidos en los días malos. ¿Cuántos creen esto? Yo no sé si usted puede pensar que en los tiempos malos vamos a alcanzar fortaleza, porque al contrario, pensaríamos que en los tiempos malos nosotros diríamos, no podemos estar fortalecidos porque son tiempos malos. Pero dice la palabra de Dios que las dos mujeres de David estaban ahí también, eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo a él, echándole la culpa a él. Pues todo el pueblo estaba amargado de su alma, dice, estaba amargura, había una amargura, le culpaban, el que está amargado culpa a todos, y pues voltearon todos y voltearon a David y dijeron, él tiene la culpa. El amargado siempre busca un culpable, y cada uno, dice, estaba amargado por sus hijos, por sus hijas, y le echó la culpa a David. Pero dice la palabra de Dios que David se fortalecía en Jehová. Mientras todo lo apuntaban, mientras todo lo criticaban, mientras todo lo acusaban, mientras todos decían, tú tienes la culpa, él se fortalecía en el Señor. Pero eso hoy en día, cuando venga la amargura en tu casa, sé tú el que sea el hombre o la mujer que se fortalece en el Señor, porque van a levantarse contra ti, te van a señalar. El que está alrededor de ti, que tiene problemas, te va a echar la culpa a ti. Pero aquellos días malos serán nuestros días más fortalecidos. En los días más difíciles, cuando más necesitamos fortalecernos. Los días malos no se superan, no se van a superar en nuestras fuerzas. Los días malos no es que me voy a levantar, le voy a echar ganas. No, en los días malos solamente necesitamos buscar la fortaleza del Señor, las fuerzas de nuestro Dios, reconocer que nuestra capacidad no es para podernos levantar con nuestras propias fuerzas, pero sí podemos levantarnos con la fuerza del Señor. David no le quedaba más opción, no tenía para dónde ir. Había 600 hombres que habían matado por él y que habían estado con él todo el tiempo. David conocía a estos 600 hombres. David sabía que no iba a poder con esos 600. Lo único que hizo fue fortalecerse, porque no había otra alternativa. Él sabía que todos lo culpaban a él y que él no tenía solución, no había alternativa. Lo único que pudo ir es decir, Señor, ¿qué me queda hacer? Más que los días malos, diga conmigo, fortaleza. Fortaleza en los días malos. Señor, dame fuerzas porque no sé qué voy a hacer. Todos me han culpado, todo se ha derribado, hasta mi esposa se ha ido. ¿Que no ven ellos que también mis hijos, mi esposa se fueron? A veces a veces el ser humano es muy egoísta. A veces el ser humano es muy egoísta. Ve tus problemas y aún te echa más y más. Y David se fortaleció en Dios. Había perdido su familia, sus bienes. Y los que eran sus compañeros de batalla se volvieron contra él. Hasta apedrearlo querían hacerlo, querían matarlo. A veces la misma familia en los días malos será la que se levante contra ti. La familia será la que te señalará, la que te culpará, la que dirá, tú tienes la culpa, tú eres el culpable. Pero no ven que también tú eres víctima y victimario. Entonces nosotros solamente queremos sernos víctimas, pero la mayoría de los que estamos sentados aquí en la iglesia somos victimarios también. A veces nos convertimos en víctimas, pero nadie quiere ser victimario. Nadie quiere decir yo soy el problema. Todos buscamos a alguien que tenga la culpa. Por eso todos sabemos señalar. Pero en medio de esto, nosotros tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y quebrarnos, llorar y al final fortalecernos solamente en Dios. Podemos ver que aquí David no tenía otra opción, repito, porque no tenía otra opción. No había para otra opción más que fortalecer su corazón con Dios y entender que había una promesa. Y tenemos que comprender que el propósito del Señor en los días malos es que nosotros comprendamos que la fortaleza para superar los días malos es sencilla, solamente depender de Él. Por eso Isaías capítulo 40 versículo 26 dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ¿qué?
Es que no tiene ninguna. David ya no tenía ninguna fuerza, no tenía ninguna arma, no tenía ni una palabra que dar. Ya había llorado, se había cansado de llorar. Ahora lo único que tenía es que levantarse y dar vueltas y pensar y decir: Señor, tú das fuerzas al cansado. Yo estoy cansado, amargamente llorado, me he cansado, el problema me agobió, la condición me está aglomerando, me están destruyendo mi mente, todo. Escucho el murmullo, escucho la crítica, escucho cómo me quieren apedrear, escucho cómo me quieren a mí asesinar. Los que me amaban, mis amigos, se han multiplicado ahora y se han hecho mis enemigos. Entonces David, ya cansado de llorar, se levanta y empieza a decir: los días malos, en los días malos únicamente, Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me da fuerza. Estoy cansado, pero tú multiplicas mis fuerzas, porque yo no tengo ninguna, porque yo no tengo nada, Señor. Vengo cansado de la guerra, llego, no está mi casa, no está mi cama lista, no está mi ropa, no está mi nada. Hermano, ¿cuánta gente está cansada allá afuera? Y aún así le seguimos echando. ¿Cuánta gente va cansada en la vida, cansada, destruida, los sueños, el enemigo ha pisoteado su vida, y todos nosotros llegamos y seguimos pisoteándolos más? ¿Cuánta gente, cuántos cristianos por eso ya no quieren seguir en el evangelio? Porque cayeron, se golpearon, se equivocaron, cometieron errores, y todavía los de casa se les suben encima y lo golpean más, lo critican más, lo dañan más. Y David dijo: solamente tú das fuerzas al que no tiene ninguna, porque yo ya no puedo, Señor. Hermano, ya no luches con tus fuerzas. Ya no sigas tratando de hacerte fuerte en frente de estos días malos. Ya no lo hagas con tu capacidad, ya no lo hagas con tu inteligencia. La clave es: fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Por eso Efesios 6:10 entonces no existiera, porque si nosotros entendemos Efesios 6:10, entendiéramos que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Entonces nosotros, hermano, ¿por qué queremos fortalecernos y vamos? Voy a ir a que me ayude el psicólogo, voy a ir a que me ayude el terapeuta. Qué bueno que existen. Que voy a ir a que me den un consejo, voy a ir a que alguien me diga una palabra, voy a ir a la iglesia para que el pastor profetice, voy a ir porque hay un evangelista que viene y quiero que profetice, que ponga las manos sobre mí para que me bendiga, para levantarme de esto. Porque, hermano, a veces lo único que uno tiene que hacer es, hermanos míos, entender: fortaleceos en el Señor. Someteos al Señor, Él te dará fuerzas. Ahí vas a encontrar la fuerza, ahí vas a encontrar la fortaleza, ahí vas a encontrar la ayuda. Y los tiempos malos, llora en los tiempos malos, fortalécete en el Señor. Fortaleceos en Dios significa confiar. Confiar. Nuestro Dios tiene la última palabra y todo depende de Él, y no de nosotros. No es lo que nosotros estamos confiando. No depende de lo que nosotros hemos dicho: voy a proveer esto, voy a hacer esto para el futuro, voy a hacer esta cuenta, voy a hacer mi casa. A veces nosotros estamos proveyendo para el futuro, para sentirnos fuertes, decir: voy a estar bien. Pero ¿qué pasa si le pasa lo que le pasó a los 600 de David? Y llega y que todo lo que hizo ya no está. Entonces usted tiene que tener fortaleza. Eso significa confiar de que aunque no hay nada, usted tiene que entender que Dios le va a dar la fuerza para entender que en medio de la nada Dios te va a bendecir, Dios te va a sorprender. Tercero que encuentro aquí es que hay una bendición. La tercera bendición que encuentro aquí es la guía del Espíritu Santo. Hay una guía espiritual después de todo lo que pasó, después del lloro y después del quebranto y después de la fortaleza. O sea, David ya empezó a cambiar. Fíjese la metamorfosis, la transformación, el proceso, los cambios, los pasos, como lo quiere llamar, las claves, las llaves, como usted lo quiere poner. Encontramos a David pasando procesos. Llego, encuentro esto y todo llora. Quebranto, dolor, angustia, me cansé. Nunca ha llorado hasta que se le cansen los pulmones, que siente hasta que le duele el pecho. Eso es lo que le pasaron a los hombres. Pues se levantaron, se limpiaron las lágrimas y dijeron: fortaléceme, Señor. Pero por tercero, David hizo algo que usted y yo tenemos que aprender a hacerlo. Dice que David en Samuel capítulo 30, en el 1 Samuel capítulo 30 versículos 7 y 8 dice: y dijo David al sacerdote, le dijo al sacerdote: te ruego que me acerques el efod.
Y ahí se lo acercaron y David dice, consultó a Dios diciendo, perseguiré a estos, los voy a perseguir, Señor, los podré alcanzar. El Señor le responde y le dice, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a todos los que van cautivos en ese lugar. Entonces escúchame bien, el tercer consejo: en medio de los días malos, hermano, no se quede hablando de cómo lloró, de cómo se entristeció, de cómo me pasó. Pastor, usted hubiera visto lo que me sucedió. ¿Cuánta gente no está llorando por lo mismo? Y va llorando y va diciendo, pastor, mire, ¿cuándo pasó esto, hermana? ¿Cuándo sucedió? No, eso fue en el 2005, pero todavía me duele. Hermano, dice la palabra que después de que lloró y después de que buscó la fortaleza, cuando alguien ha llorado y se ha deshogado con Dios y Dios lo ha fortalecido, no se puede quedar en el mismo lugar, no se puede quedar haciendo lo mismo, no puede pensar igual. David fue y dijo, me tengo que levantar, Dios, y le dijo al sacerdote, ¿sabes qué? Pásame el efod. Y ahí se metió a buscar a Dios, y dijo, Señor, háblame, ministrame, enséñame, guíame. Por eso le digo, la tercera bendición es que tenemos la guía del Espíritu Santo. Que nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo estaría con nosotros y que mayores cosas haríamos, miraríamos en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Pero Jesús, cuando estaba acá, dijo, tranquilos, no los voy a dejar huérfanos, estará uno con ustedes, será el Espíritu Santo, la presencia de Dios, la mano de Dios, el favor de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué la iglesia va caminando solamente limpiándose las lágrimas? ¿Por qué la iglesia va diciendo lo que nos pasó? Hubiera visto, pastor, hermano, si los valientes se hubieran quedado hablando de lo que pasó ahí, se hubieran quedado y se hubieran matado entre ellos. Pero ellos tuvieron que entender que Dios podía hacer algo, pero uno se tuvo que levantar y hacer la diferencia. Y cuando se levantó, dijo, voy a ir a Dios, y consultó a Dios, dijo, Señor, voy a poder hacer algo, ¿voy o no voy? Porque también tengan cuidado de no hacer burrada, de no convertir esto en su propio ego, en su propia venganza. Se tiene que saber que si, Señor, lo tengo que hacer, tú estás en el asunto, Señor, voy y confronto a la hermana, voy y confronto al hermano, voy y le digo a mi hija, voy y le digo a mi hijo, voy y hablo con mi esposo, Señor, ¿quieres que lo diga? No conviertas un problema más grave. David fue y dijo, Señor, me levanto en contra de mis enemigos. ¿Crees tú que pueda alcanzarlo? Porque muy probable que si iban muy lejos, capaz de que se morían de sed en el camino, de hambre, capaz de que otros peligros venían. Si David tomara solamente y decía, vamos, porque David era el comandante, le hubiera dicho, todos súbanse en el caballo, venimos cansados, no hemos comido, no hemos descansado, venimos desgastados, pero vamos a seguir, vamos por nuestra familia. A lo mejor todos hubieran ido porque todos eran orgullosos, todos eran duros, todos decían, vamos. Pero David tuvo que calmarse y decir, descansen, lloren, fortalecen en el Señor y después mañana hablamos. Cuando David estaba solo, fue al Señor solo y consultó a Dios solo. No había 600 hombres. David se metió al lugar, a la presencia de Dios, y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Me levanto? ¿Me resigno? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos, hermano, en los tiempos difíciles? Hermana Ana, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que hacer, hermana Ana? Aquí también su tocaya, 2 Anas. ¿Qué tiene que hacer en esos momentos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer, Iván, en los tiempos difíciles? ¿Me levanto? ¿A dónde voy? Y David dijo, no más puedo ir a ti, Señor, porque estoy cansado, porque he llorado tanto, Señor, que ¿a dónde voy? Y si fuera Pedro volteó a ver al maestro y dijo, Señor, no, Señor, solo tú tienes palabras, y son palabras de vida eterna. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Por eso David tomó la mejor decisión. En los días malos, en los días de angustia, en los días de aflicción, dijo, voy a consultar al Señor. No se dejó llevar por su ira, no se dejó llevar por su angustia, sino que buscó la guía de Dios para saber qué tenía Dios para él. Buscó la voluntad de Dios para saber el momento correcto de levantarse. Mucha gente se levanta en el tiempo incorrecto y se levanta porque no busca la guía de Dios. Hace las cosas y le salen más porque no está en el tiempo y en la voluntad de Dios. Está haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué me salen las cosas mal, pastor? Yo ya luché mucho, ya fracasé mucho, yo me quiero levantar, yo quiero ganar esta batalla. Hermano, porque no ha consultado a Dios, está haciendo lo que usted quiere, está caminando donde usted camina, está construyendo lo que usted quiere construir. Pero Dios te dijo, construye esto. Dios te dijo, levántate. Dios te dijo, ve. Dios te dijo, detente. Lo que Dios te haya dicho, qué bueno, así. Si Dios te habló, Dios te dijo, entonces hazlo. Pero no hagas algo que Dios no te haya consultado.
porque entonces va a venir más lloro, va a venir más quebranto y más fracaso. En los tiempos de angustia, la voluntad de Dios en ese momento es la única que nos va a cambiar. Así que cuidado, iglesia. Vuelvo a decir, cuidado. Cuidado cuando los días malos vengan a tu vida y aparezcan muchos consejeros. Pastor, ¿cómo? Al contrario, ocupamos consejeros en los días malos. Pero ten cuidado. También ten cuidado a qué consejeros te acercas. Hay muchas personas que nos van a decir lo que queremos escuchar, que nos van a decir lo que queremos saber, que nos van a predicar lo que queremos escuchar que nos prediquen, ¿verdad? Que nos van a tratar como queremos que nos traten. Muchos de ellos nos van a querer convencer de lo que ellos dicen es así. Tenemos que tener cuidado de esos consejos de aquellos que no son guiados por el Dios. Hay gente que no es guiada por Dios, que está viendo tu lloro, que está viendo tu quebranto y que te está dando un consejo porque les das lástima. No porque quieren ver en ti algo, sino porque ha habido una lástima, una tristeza. Cuidado con esos momentos, cuidado con esa gente. Acuérdate de Job. Dice que aquí que había consejos alrededor de él. Y el consejo de los impíos dice: Señor, aléjalos de mí. Aleja de mí el consejo de los impíos. ¿Cuántos no se quisieron acercar hasta los amigos de él? ¿Y qué consejo le daban? Por eso nosotros, al igual que David, en medio de los tiempos oscuros, difíciles, en medio de las tinieblas, en medio de los problemas, en medio de los problemas que tengamos que enfrentar, no debemos hacer locuras, hermanos. No tenemos que hacer locuras. No saque la espada antes de tiempo. No se sube en su caballo antes de tiempo. No vaya tras sus enemigos antes de tiempo. No rete antes de tiempo. No critique antes de tiempo. No abra la boca antes de tiempo. No suelte el consejo antes de tiempo. No escuche el consejo antes de tiempo. Si Dios no le habló, entonces no camine. Si Dios no le dijo, deténgase. Si Dios no le ministró, deténgase, iglesia. Es Dios que te sana, es Dios que te quebranta, es Dios el que te dice: es el tiempo. Iglesia, levántate. Iglesia, detente. Iglesia, ahora es el día. ¿O no? Es Dios. Es Dios el que consuela, y en el medio de tu oscuridad será Él el que te dirá: vendrá tu amanecer. A veces vemos tan oscuro el cielo que nos anuncia que vendrá una tormenta, pero Dios dice: a veces las tormentas son necesarias para sanar tu tierra. Esa resequedad, esa soledad, ese vacío es necesario. Por eso Dios permite a los 600 hombres pasar quebranto. Hermano, termino casi con esto. Quiero decirte que en los días malos no debemos, hermano, aventurarnos. No debemos tomar decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Por eso, cada que yo voy a hacer un paso, consulto a Dios y temerosamente consulto a mi esposa. Porque ya sé que o me dice sí o me dice no. A veces yo quiero que me diga que sí, entonces yo a veces le digo: no le voy a decir, porque me va a decir que no. Pero a veces las esposas son sabias. No a veces, todo el tiempo. Ahí David no tenía esposa, tenía Dios. Pero lo hablo en lo secular, en lo terrenal. A veces vamos y le preguntamos a medio mundo y nos pasa a todos. Eso es algo bien clásico de clásicos. La esposa nos dice algo, pero no, es que mira, vamos a orar, y por dentro dicen: es que está mal. Pero escuchamos 10 consejos de 10 amigos y llegamos: ¿sabes qué? Me dijo fulano, me dijo mangano esto. Y la esposa: ¿qué no te dije eso ayer? ¿Qué no te dije la semana lo mismo? Pero sí le haces caso a Juan, ¿verdad? Sí le haces caso a fulano. Sí, no nos han dicho así. Hermano, no podemos levantarnos, aventurarnos en la vida, porque solamente Él conoce el camino que nosotros debemos de seguir. Solamente Dios conoce el camino. Entonces David fue, consultó a Dios, tomó la guía de Dios. Tercero, la guía. Quebranto, el lloro, la fortaleza. Y por tercero, la guía. Ocupamos la guía. Los días malos ocupamos la guía. Hoy vivimos días malos, así que si ya hemos llorado, qué bueno, descansemos, pero fortalezcámonos en el Señor. Pero busquemos la guía del Señor. ¿Qué viene mañana, Señor? ¿Qué, cuando salga por esta puerta, qué viene, Señor? ¿Qué decisión tengo que tomar? ¿Qué voy a hacer, Señor? Si Dios no te habló, entonces detente, escucha.
porque vendrán muchos a querer convencer. El enemigo puede usarte eso para convencerte. Por ahí hace días atrás tuve un sueño y yo le preguntaba al Señor y se lo compartí a mi esposa. Dije, mira, tuve este sueño. Yo me sorprendo cuando sueño, porque cuando yo soy muy raro que sueñe. Entonces cuando yo sueño, yo presto atención al sueño, y es como una clave entre Dios y yo. Vaya, es una clave entre Dios y yo. Si yo soñara todos los días, pues yo le prestaría poca atención a los sueños. Pero tuve un sueño que me dejó pensativo, y soñé a alguien específico, y le dije a mi esposa, y le llamé a esa persona y le dije el sueño. Y 2 días después, ese mismo día me responde el sueño, y pácatelas, era por ahí el sueño. 2 días después estaba pensando en esto, y yo me quedé pensando, mientras trabajaba, pensaba, Señor, ¿el sueño era porque tú querías que dijera que sí, o tú me estabas advirtiendo que dijera que no? Porque yo dije, Dios me está hablando por esto, Dios me está ministrando, Dios me está diciendo que haga esto. Pero me quedé pensando, ¿qué tal si Dios me estaba diciendo, vas a soñar porque alguien va a venir y te va a proponer esto? Entonces ten cuidado. Entonces a veces hay que entender y ser sabios, entender que a veces no todo es así. Tú tienes que buscar la guía y decir, Señor, ¿es porque tú quieres o es porque tú no quieres? Entonces, hermano, me enfoco en esto. Ya me pasé de tiempo, pero yo me enfoco en esto para decirte, hermano, hoy en día estamos viviendo tiempos de decisiones. La iglesia va a pasar por un proceso de decisiones, y eso es algo que no lo estoy profetizando exactamente, pero eso es algo profético, las decisiones que está tomando la iglesia hoy en día. Todo lo que la iglesia va a hacer mañana, literalmente mañana, no estoy hablando de futuro de 20 años, mañana, la semana que viene, todas las decisiones que tomemos hoy en día tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo, porque lo que viene para Estados Unidos, para el mundo entero, serán cosas que solamente el Espíritu Santo va a ser el que va a hacer lo que tenga que hacer, guía. El Espíritu Santo va a guiar a la iglesia a hacer lo último que tenga que hacer. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de sequía. Ha venido a arrebatarnos mucha la bendición del enemigo, ha venido a arrebatarnos. Todo lo que estamos viendo son estrategias del enemigo. Todo lo que estamos notando alrededor son estrategias del enemigo, pero todo es bíblico. Son señales que están en los cielos, en la tierra, y nos muestra que Cristo viene. Cristo nunca dijo, vengo tal día, tal fecha. Él dijo, voy a poner señales. Mira las señales, está atento a las señales. Está atento a las señales. Llora en su momento, fortalécete en su momento y busca la guía en su momento, porque ahí voy a estar presente. Hermano, la iglesia tiene que estar pila, estar presentes, estar activo, la mente, estar listos porque viene mañana. La iglesia ahorita está tranquila y muchos están llorando y muchos no, hermano, tenemos que estar buscando como David. Busca al Señor, métete con Dios, Señor, que viene mañana. ¿Qué va a pasar mañana? La decisión que tome hoy va a ser beneficio, me va a afectar mañana. Así que cada paso que tome la iglesia hoy te va a afectar mañana, te va a beneficiar mañana. Entonces, hermano, termino diciéndote esto solamente. La cuarta bendición que yo alcanzo a percibir en este pequeño mensaje es que la bendición en los tiempos malos, esto es tremendo, y termino porque esto es bien tremendo. En los tiempos malos muchos desmayan, pero tú no te rindas. En los tiempos malos es cuando se separa lo bueno de lo malo, lo fuerte de lo débil, no sé cómo quiera llamarlo. Pero en los tiempos malos es cuando empezamos a ver quién está contigo, quién no está contigo, si tenías fuerzas o no tenías fuerzas, si eran palabras o realmente era de corazón. En los tiempos malos vas a saber quién es el que está contigo, o cómo tú misma o tú mismo te vas a dar cuenta qué tan fuerte eras, qué no tan fuerte eras. Samuel capítulo 30 versículo 10 dice que David siguió adelante con 400 hombres, pero la historia dice que iban 600. Pero le dice David, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente del Besor. 200 se quedaron atrás. Pero David dijo, nosotros no podemos quedarnos, esperar a que se alivianen, a que se levanten, a que descansen. Nosotros tenemos que seguir adelante. ¿Quién va a levantarse? Mira, hay muchos que no pueden ni cruzar, muchos no pueden hacerlo, pero nosotros tenemos que hacerlo. Es difícil pasar por este lugar, es difícil, pero nuestra familia está allá, nuestra respuesta está allá. Dios ya me dijo que caminemos, Dios me dijo que lo hagamos, Dios me dijo que Él va a estar conmigo. Dios ya me fortaleció, yo ya le lloré, yo ya fracasé en la vida, pero el Señor
Señor ya me dijo: una vez más te voy a levantar, una vez más te voy a dar los tuyos, tu esposa, tus hijos, tu bendición te la voy a regresar, porque yo soy tu Dios, el que te dijo que voy a estar contigo en el momento de la angustia. Yo te voy a bendecir. Entonces David caminó hacia adelante y dijo: yo no me voy a detener. Pero 200 sí. 200 dijeron: David, sigue adelante, yo me voy a quedar aquí. Entonces David dice, él siguió adelante con sus 400 hombres, ya no 600. David tuvo que ir a enfrentar a los amalecitas que habían llevado cautivas a sus familias, a esos grupos que se habían llevado. Pero David ya no llevaba 600, ya iba menos 200. Pero en el camino, esos 200 que ya no pudieron seguir, cansados, dijo: no te preocupes. David no los criticó, dijo: sigamos nosotros adelante. David no se desanimó, dice: no, dijimos que todos juntos, dijimos que vamos parejos, no, vamos. No, dijo: ¿saben qué? Vamos hacia adelante, no se desanimen. Le dijo a sus 400: vamos para adelante. 200 se quedan, pero nuestro camino todavía está por cumplirse, vienen cosas grandes para nosotros, vamos a seguir hacia adelante. Eso pasa hoy en día en la iglesia, en el camino, en el dolor, en la angustia, en la desesperación. Algunos van quedando en el camino, algunos van haciendo sus decisiones, algunos van tomando sus actitudes, y vamos viendo en el caminar la iglesia, algunos se quedan atrás, unos se adelantan, unos van más lento que otros van más despacio. Pero al fin de cuentas, David tenía una palabra. David ya había llorado lo suficiente, David ya había esperado lo suficiente, y ya tenía una promesa, ya tenía una palabra. Es más, si David se hubiera ido con 10, él le hubiera dicho: el Señor me dijo que fuera. Si los 590 no vienen, yo voy a ir con 10, no importa, porque Dios fue el que me dijo. No se trataba de los 600, se trataba de que Dios había soltado una palabra, y la palabra es que yo te voy a bendecir, yo te voy a regresar los tuyos, nadie ha muerto, todo va a ser una bendición para ti. Tú ve tras ellos, que sí los vas a conseguir, sí van a estar contigo, sí te los voy a entregar para atrás. Así que David, si hubiera ido con 10, él hubiera ido con 10. Si los 590 se hubieran quedado, él hubiera dicho: yo voy a ir, no porque hay 600 conmigo, no porque ya sé que todo va a estar bien, no solamente porque sabemos pelear, no es porque yo vine con los mejores hombres preparados, no es porque preparé un ejército, no es porque tengo un mejor armamento, es porque Dios, su guía, su poder, su autoridad, su gloria, me habló, me ministró y me dijo que llegaría y tomaría lo que es mío. Cuando alguien le crea a Dios y al Espíritu Santo, empieza a suceder cosas maravillosas, empieza a levantarse el corazón y dice: Señor, no se trata de mí, se trata de que tú eres mi presencia, la presencia que me lleva, la que me guía. Es tu presencia, es tu favor la que me hace entender que es Dios el que me entregará a mis enemigos. Hermano, en nuestra vida veremos cómo muchas personas abandonan sus puestos. En estos días miraremos cómo muchos cristianos dejan sus ministerios, sus iglesias. Veremos cómo muchos emprendedores cierran sus negocios, sus pequeñas o grandes empresas. Veremos cómo muchos empleados renuncian a sus empleos porque no se pudo, porque fue difícil. Veremos cómo muchos matrimonios dicen: yo ya no voy a seguir con él. Muchos dicen: yo ya no voy a seguir con ella. Y los años y los hijos no bastaron, ni las promesas en el altar bastaron, y dijeron: vamos a tirar todo al bordo, vamos a tirarlo todo. Porque lloraron y se desgastaron y no se fortalecieron, no buscaron la guía, no dijeron: Dios, ¿qué tengo que hacer? Pero si nosotros verdaderamente estamos fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, hermano, iglesia, no podríamos entonces rendirnos ni desmayar. No podríamos volver atrás. Yo no me miro, hermano, pensando o mirándome volver atrás porque pasó esto, porque pasó aquello. He vivido tiempos de desánimo. He tenido tiempos de desánimo. Me he desanimado, mi corazón ha desfallecido. He vivido la crisis, he vivido las situaciones difíciles. He sabido entender como Pablo, tener mucho, tener poco. He sabido tener naufragio literalmente, he sabido estar solo literal, pero siempre he tenido esa parte en mi mente, en mi corazón, que digo: Señor, ya lloré, pero te voy a buscar, Señor, ya descanso. ¿Qué tengo que hacer mañana? Es por eso que usted me ve aquí, hermano. Y he tenido 21 años, voy a cumplir 21 años de cristiano. Ya voy a ser un adulto, según Estados Unidos, a los 21 años. Voy a ser un adulto cristiano de 21 años. Y en 21 años, yo he contado en 21 años que solamente una vez
y por vergüenza lo digo, una vez, y lo cuento con vergüenza y a la vez por testimonio, una vez tuve ese desánimo y me retiré. Y fue en mi infancia cristiana, en el primer año del cristianismo. Pero después de ello, yo aprendí a no depender de mis pastores espirituales ni mis padres espirituales. Yo empecé a mirar muchas cosas de mis padres espirituales. Yo empecé a mirar muchos errores en la iglesia. Y entonces yo dije, yo no voy a poner mis errores en la iglesia. No voy a poner los errores del pastor en mi futuro, en mi caminar. Yo no puedo mirar lo que hacen los demás para depender de lo que Dios quiere hacer conmigo. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer porque Dios es el que me guía. Hermano, la iglesia de hoy camina por lo que ve, camina y habla lo que oye. Pero yo le voy a decir, es tiempo de que no se desanime, es tiempo de que se levante y entienda que usted no es de aquellos que renuncia. Usted se levanta y usted dice, esto Dios me lo dio, esto es mío, Dios está conmigo, Dios me quiere hablar, Dios me quiere ministrar. Deuteronomios capítulo 7 versículo 21 dice, no desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y Dios temible. Así que yo quiero invitarte esta hermosa mañana, quiero invitarte, siendo ya casi las 11:30, quiero invitarte a que te pongas de pie y reflexionemos en el mensaje. Este mensaje yo lo considero un mensaje de motivación, un mensaje de aliento, un mensaje de exhortación y un mensaje que debe llegar al corazón de la iglesia y debe de pensar a la iglesia, debe hacer reflexionar a la iglesia, decir, ¿qué tengo que hacer con lo que Dios me dio? ¿Qué tengo que hacer con lo que el Señor me dio? ¿Qué debo de hacer con el mensaje? ¿Qué debo de hacer con la palabra? ¿Qué tengo que hacer con lo que Dios me está ministrando? Así que yo voy a invitarte, sé que ya salieron los niños y que ya es tiempo, voy a invitarte a que tomes unos minutitos, voy a invitarte a que tomes unos minutitos ahí, un par de minutos, cierra tus ojos, concéntrate, aunque estén los niños acá, aunque haya alguna distracción, empiezas a cerrar mejor tus ojos, ahí tengan a tus hijos a un lado, empieza a cerrar tus ojos y respira profundamente, relájate, relaja tu corazón, dile, Señor, alma mía, gracias te doy porque los días malos son días buenos para mí. Los días malos son días buenos. Ahí, si tú sientes la palabra, si tú sientes el mensaje, si tú sientes que esta palabra te ministró, dices, Señor, gracias por los días malos, y tú quieres darle gracias, tú quieres venir a darle gracias. El tiempo se agotó de la palabra, el mensaje se ha acabado, pero si tú quieres venir a este altar y si tú quieres cerrar en el altar un par de minutos aquí en el altar, sé que no tenemos esa alfombrita que nos podemos hincar, sé que no tenemos nada de lo que pudiéramos aquí pensar de comodidad, pero tenemos nuestro corazón. Y si usted quiere pasar aquí al altar, dar un paso y venir aquí al altar y decir, Señor, yo quiero que me ministres, yo quiero que me hables, yo quiero aterrizar contigo esta palabra, yo te invito, el altar está abierto. El altar está abierto. Si tú necesitas que sea una oración por ti, yo quiero también orar por ti. Yo quiero pedir a Dios que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé esa fortaleza y que no desmayes, iglesia. No desmayes en estos tiempos difíciles. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras, cierra tus ojos ahí donde te encuentras. No desmayes, no desmayes, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Lo que Dios te dio, Dios te dio esto con un propósito. Si Él te permite pasar por esta angustia, si Él te permitió pasar por este proceso, es porque Él va a hacer algo nuevo y poderoso para ti. Mateo, me asusté.